Vamos a empezar hablando hoy acerca de la relación que existe entre la obesidad o el sobrepeso y las piernas hinchadas. Y como les dijo Nancy, está con nosotros Marcial Fallas, médico vascular periférico, para abordar las causas y el vínculo entre esta inflamación y los problemas circulatorios. Le recuerdo que si usted quiere preguntarle directamente al doctor algo en particular, puede hacerlo a través del Facebook, lo hace por escrito allí, o también está el 6087-7777, que es el número de WhatsApp. Este número es para preguntas en video. No llamen directamente porque no podemos pasarlos al aire. No es para preguntas por escrito tampoco, es para preguntas en video. Usted agarra el celular, lo pone en forma horizontal, se graba, 30 segunditos, nos dice quién es, dónde nos está viendo y cuál es la pregunta para el doctor. Y nosotros seleccionamos algunas de ellas, no podemos todas, pero las más importantes o las más representativas, digamos, como para que el doctor pueda desarrollarlas. Don Marcial, un placer. Un gusto como siempre. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Comencemos hablando de las causas más comunes de inflamación en las piernas, doctor. Sí, bueno, las causas más comunes, sin duda, la principal va a ser lo que es la insuficiencia venosa, ¿verdad? Pero causas hay muchas, hay algunas que son trastornos a nivel de las piernas, hay otras que son trastornos a nivel sistémico, por decirlo de alguna forma, que ya son enfermedades que tenemos, como por ejemplo el corazón, los riñones, trastornos de hígado, trastornos reumatológicos que llevan a que las piernas se inflamen, ¿verdad? Entonces, todas tienen como que diferentes características y ya luego hay trastornos que son como que mucho más dirigidos a lo que son las extremidades, como lo que es el linfedema, lo que es el lipedema, que esta es una entidad ahí como que es importante de mencionar y de hablar un poquito, pero realmente causas hay muchas, pero sí la más frecuente sigue siendo lo que es la insuficiencia venosa, que es cuando las venas están con un mal funcionamiento que hace que el líquido no avance y se quede en las piernas. Que ya vamos a hablar de eso propiamente, pero ¿qué relación existe entre sobrepeso e hinchazón de piernas? La cuestión es de que se ha visto que hay diferentes trastornos, ¿verdad? Entonces, mucho del tejido que se encarga de recolectar los líquidos y llevarlos de vuelta al corazón para mantenerlos en la circulación, están dentro de lo que es el tejido graso. Entonces, al aumentar el tejido graso va a hacer compresión sobre tanto las venas como lo que son los vasos linfáticos y va a hacer de que el líquido se acumule en los tejidos. Y el problema es de que si no, como que tratamos esto va a hacer de que el problema se vuelva crónico y va a llevar a cambios que no solo van a cambiar el aspecto de la pierna, sino que también van a tener limitantes, van a traer dolor y pueden llevar a cambios en la coloración y en el tipo de piel. Se va endureciendo, se va poniendo dura y pues esto es bastante molesto y muy frustrante para la persona que lo padece. Doctor, ¿y toda persona que tenga obesidad, digamos, o sobrepeso, va a presentar este riesgo en sus extremidades? Es bastante frecuente, ¿verdad? O sea, que nos llegue un paciente que viene con los pies pero muy hinchados. Y lo único que encontramos es el problema de sobrepeso. Les hacemos estudios de todas esas causas que mencionamos en un principio y encontramos de que realmente no hay nada funcionando mal, pero sí es gente que tiende a estar muy estática, no se moviliza, ¿verdad? Por su mismo problema de peso. Entonces, al no estarse movilizando, la sangre no se moviliza. Si yo paso todo el día con las piernas hacia abajo, no ayudo a que ese líquido se movilice porque yo necesito la función del músculo para que me esté bombeando la sangre. Y si yo estoy estático, eso hace que el líquido se acumule en las piernas, ¿verdad? Entonces, no nos favorece. Y una persona, digamos, relativamente delgada, pero que tenga grasa visceral, digamos, la grasa que se acumula aquí en la pancita, y que tenga, por ejemplo, colesterol elevado, ¿tiene este mismo riesgo también o no? Pues es diferente y hay diferentes trastornos. Es que hay inflamación asociada a lo que es el sobrepeso y hay trastornos, ¿verdad? Como el lipedema, que es una enfermedad que es un poco diferente, ¿verdad? Porque al contrario de lo que estás mencionando, no es sobrepeso visceral, sino que es gente que tiene un tronco muy delgado, pero tiene las piernas, las caderas pero muy hinchadas con acumulación de grasa, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como lipedema. Entonces, normalmente esa gente que tiene la grasa visceral no va a tener tanto problema como el que sí lo tiene en lo que son las extremidades. Entonces, por ejemplo, estas personas que padecen de este trastorno que se llama lipedema, uno los ve que es gente que es delgada del tronco, pero tienen unas caderas y unas piernas muy delgadas. Curiosamente, esto afecta
casi que solo a mujeres, ¿verdad? Pero hay que evaluar muy bien a la persona como para tratar de hacer el diagnóstico y ver cómo hace uno para favorecerle. Doctor, ¿y qué es exactamente lo que se acumula en las extremidades? ¿Es líquido? Es grasa. Lo que pasa es de que esa grasa me va sellando el paso de los vasos linfáticos que están ahí. Esta grasa no es que voy a generar más células, sino que estas células van a aumentar y aumentar de tamaño, se vuelven hipertróficas, o sea, muy grandes. Y eso es lo que va comprimiendo el resto de estructuras. Entonces, al no movilizarse el líquido se empieza a acumular y lo empezamos a ver en los tejidos. Entonces, cuando uno hace un ultrasonido, cuando se hacen algunos estudios como una resonancia y un TAC, esto va a tener aspecto diferente según el trastorno que tengamos y eso nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico y a ir descartando diferentes patologías, ¿verdad? Pero sí, el sobrepeso se asocia mucho, tanto por sobrepeso, a este tipo de trastornos como todo lo demás que acompaña el sobrepeso. Y digamos que la hinchazón puede notarse que desde los muslos hasta el pie o es más en una zona mucho más Depende específica. del trastorno y eso nos ayuda mucho a diferenciarlo. Por ejemplo, cuando es un trastorno venoso, respeta un poco lo que es el pie. Si estamos hablando de algo como el linfedema, que es cuando los vasos linfáticos se ven afectados, ya sea por causas genéticas. Aquí tenemos, por ejemplo, veamos la imagen que tenemos hacia la izquierda. Eso es un caso de linfedema. El que tenemos a la derecha, eso es lipedema. Si vemos uno, tenemos una pierna a la derecha que está funcionando. La imagen que tenemos a la izquierda, la pierna derecha está normal, pero la de la izquierda tiene mucha acumulación de líquido y está respetando mucho lo que es el tobillo, ¿verdad? Eso es. Y en la imagen que tenemos a la derecha, esa es más una imagen del lipedema que donde se acumula. En el 70% de estos casos donde se va a acumular el líquido es entre la cadera y el muslo, ¿verdad? Son trastornos diferentes. Uno está asociado a lo que es el tejido graso, es un trastorno genético hereditario, que es el que tenemos a la derecha, y el que tenemos a la izquierda, ese es un trastorno que nos afecta lo que son los vasos linfáticos. Estas son personas que han tenido tratamiento o que se les ha hecho alguna cirugía en la ingle o que hay historia que se les hizo una biopsia en un ganglio o hay historia de que han estado en lugares donde hay algunos parásitos que sellan por completo los vasos linfáticos, ¿verdad? Pero sí son imágenes muy claras, ¿verdad? O sea, el de la derecha es un caso de lipedema y la imagen que tenemos a la izquierda sí es algo que es completamente sellado por lo que son los vasos linfáticos. Doctor, me sorprende sobre todo la foto de la izquierda, sobre todo notando la diferencia, siendo la misma persona, la diferencia entre ambas piernas. Y quería preguntarle si esa pierna que está inflamada, que está hinchadísima, eso duele. Vieras que no. La mayoría de los pacientes que tienen este trastorno, nosotros hemos tenido pacientes que en el transcurso de meses han pasado a esto y no les tiende a doler. Curiosamente, la imagen de la derecha, que son las piernas que tienen lipedema, eso tiende a molestar mucho más y eso nos ayuda a diferenciar el diagnóstico, ¿verdad? Pero no tiende a ser tan molesto esa imagen que tenemos a la izquierda. O sea, eso va hinchándose y la persona va cediendo poco a poco el tejido y se va como que acostumbrando. La cuestión es de que ojalá uno agarre al paciente antes de llegar a este punto porque ella es mucho más difícil de tratar, ¿verdad? Entonces, si uno lo agarra en una fase temprana, uno le puede hacer como que ciertas terapias que ayudan a que no lleguemos a este punto. Doctor, y noto en la imagen de la izquierda otra cosa que me llama la atención y quiero preguntarle, y es un cambio en la coloración, sobre todo cuando se acerca al tobillo. Es la congestión que va a producir porque, o sea, estamos igualmente comprometiendo lo que es el tejido. Entonces, al no haber un buen retorno, lo que pasa es de que la sangre se empieza a acumular. Entonces es gente que cuando tiene el pie hacia abajo, normalmente va a notar que se le pone un poco azul, ¿verdad? Hay cambios de coloración. Eso es por la misma congestión que estamos teniendo al no movilizarse el líquido. ¿Cuánto tiempo puede pasar, por ejemplo, para que una persona llegue a ese estadio? A veces hemos tenido pacientes que empezaron y a los 2, 3 años ya empiezan a tener estas manifestaciones. El problema es de que a veces les cuesta encontrar a alguien que realmente les ayude para no llegar a este extremo y cuando llegan ya están en un estadio tan avanzado como ese de la imagen que tenemos ahí. Pero sí es una evolución que es lenta, pero sí en cuestión de 2, 3 años se puede llegar a formar algo así. Hay algunos parásitos que en estos momentos pues en Limón hay algunas zonas donde se encuentran y que no es infrecuente ver pacientes que tengan este tipo de trastorno. Ahora, quiero preguntarle también, doctor, si en ambos casos
¿esas pacientes tienen dificultad para caminar? Les molesta mucho, es pesado, pero resulta más molesto el trastorno de la derecha, que es ese lipedema que hablamos, porque una de las características de esta enfermedad es que tiende a ser muy dolorosa. Y curiosamente esta imagen de la derecha, esa gente cuando hace ejercicio les molesta mucho. ¿En serio? ¿Verdad? Entonces a veces se les recomienda que haga ejercicio, pero muy leve. Sí. O sea, es gente que se tiene que estar movilizando. Uno pensaría que es como más incómodo, más complicado la imagen de la izquierda, sobre todo por tener una pierna en buen estado y otra mucho más hinchada. Sí, o sea, sí se siente la congestión, pero tiende a ser mucho más dolorosa la imagen de la derecha. Y el problema es de que esto se va presentando, a pesar de que pasa en un trastorno de 1, 2, 3 años, llegar a este punto, sí lleva como que a un proceso de adaptación, de que la persona va asimilando esto, ¿verdad? Y ya esto lo que tenemos acá, ya es una imagen de un sobrepeso extremo. Este es un paciente que tiene un índice de masa corporal como de 70, ¿verdad? Entonces, sí, ahí lo que vemos ya es trastorno venoso asociado a problemas de sobrepeso, que aquí ya con ese peso lo que hace es comprimir completamente lo que es el sistema circulatorio y hace que las venas estén dilatadas. Porque cuando hacemos un estudio a veces vemos que las venas están dilatadas, pero aún están funcionando bien. Entonces, esto es puro peso que se asocia a lo que es la congestión. Y estos son pies que a veces hasta le llegan a uno si llegan en la tarde con el pie completamente morado. Esto es como que una clasificación de lo que es uno de los trastornos, que es el lipedema. Que esto es algo que realmente la gente a veces no conoce, pero tiene ciertas características y va desde una pierna normal hasta esas personas que empiezan a tener como que un ensanchamiento en lo que son las caderas. Pero ahí la piel está todavía lisa. En el grado 2 ya empieza a involucrarme lo que son los tobillos, o sea, la pierna. Y la característica es de que esta pierna va perdiendo la forma y se describe como una columna. Entonces, ya no es esa pierna que tiene los gemelos o los gastronemios y que el tobillo se ve más adelgazado, sino que se va haciendo como que una columna de una construcción que va perdiendo esa forma, pero va respetando lo que es el pie. Y ya un grado 3, donde ya tenemos muchas pelotas, se ven muchos nódulos en lo que son las extremidades. Estas son pacientes que tienen mucho, pero dolor, sobre todo en la parte medial de la rodilla, en la pierna y en el tobillo. Y otra de las características que tiene esto es de que se moretean muy fácil por la misma congestión que tienen a nivel de lo que son los vasos. Estas pacientes es curioso, ¿verdad? Porque uno ve el sobrepeso en las extremidades, pero el tronco es delgado. Y es muy curioso porque a diferencia de la imagen del paciente que vimos que tiene un índice de masa muy elevado, estas pacientes cuando se les pone a dieta pueden bajar de peso y uno lo nota en el tronco, pero las piernas responden muy poco a lo que es la terapia, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque a veces para estas personas es muy frustrante. ¿Por qué? Porque se someten a un régimen dietario y no bajan de peso en lo que es la cadera. Y eso las lleva a una frustración y las molestias continúan. Ahora, usted habla de pacientes, las pacientes. Este trastorno y me dijo anteriormente que afecta más a mujeres. Exacto, el lipedema. Se cree que es algo asociado a la parte hormonal porque hay ciertos momentos donde se ha visto que el lipedema crece mucho más y es cuando empieza la pubertad, cuando empieza la menopausia, cuando empiezan estados como el embarazo, que es donde hay cambios hormonales que se empiezan a alterar lo que son las extremidades, ¿verdad? Entonces, por eso se cree que es algo hormonal. Sin embargo, del 100% de pacientes que tienen lipedema, hay hombres que lo presentan, pero es muy bajo ese porcentaje. La mayoría, tiene que decir uno, que son mujeres y no es tan infrecuente porque el porcentaje de mujeres hay estudios que hablan de un 11 a un 18% del porcentaje de población femenino que padece de este problema. Muy bien. Doctor, ¿qué pasa si la paciente con lipedema además tiene varices? Pues se ve más afectado, ¿verdad? Y es todavía un poquito frustrante, ¿verdad? Porque uno le trata las varices, pero no va a quitar su problema de lipedema. Entonces, si yo tengo el lipedema y además tengo problemas de varices, estas varices van a complicar el problema, ¿verdad? O sea, van a hacer como que vaya a ser mucho mayor el trastorno. Pero uno trata las varices y no está quitando el lipedema porque tiene otro origen, un origen genético, un origen hormonal, que es más difícil de controlar, ¿verdad?
Quiero saber además si hay algún componente hereditario, porque es muy común ver grupos de familias, sobre todo pensando en señoras o en mujeres, que, ¿verdad? Dicen, es que tienen las piernas así porque es herencia. Ujú. Sí, curiosamente, parte del diagnóstico, porque no es tan sencillo hacer un diagnóstico del lipedema, es consultar si en la familia hay alguien que tenga estas mismas características, porque sí se ha visto que hay a pesar de que no se ha identificado específicamente cuál es, pero sí es un patrón hereditario. Entonces, uno ve que la abuela, que la mamá, que han tenido este tipo de trastorno, y la hija también lo llega a padecer, ¿verdad? Entonces, sí, perfectamente hay un patrón hereditario. Otras de las causas es el motivo hormonal, como ya se mencionó, y hay otras que se menciona asociado a dietas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el gluten, trastornos de gluten a veces se ven asociados con este tipo de trastornos, ¿verdad? Entonces, no está muy claro. Muchas veces se llega al diagnóstico del lipedema descartando otras patologías, ¿verdad? Pero sí es algo que hay que estudiar para dar un diagnóstico y un manejo adecuado. Explíquenos cómo se hace el diagnóstico justamente. Bueno, aparte de tomar en cuenta el historial familiar, digamos, de la paciente o del paciente, ¿qué otros elementos entran en juego? Está la parte de esa historia que le dicen a uno de que se someten a dieta y que logran bajar de peso, pero mantienen el aspecto de la pierna. Es muy poco el efecto que se da en las piernas. Hay preguntas como el ejercicio si le afecta, ¿verdad? Porque estos pacientes con lipedema muchas veces con la actividad física se ven más afectados. Está dónde se acumula la grasa, ¿verdad? Porque es diferente. En la obesidad tiende a haber un acúmulo de grasa en todo el organismo. Y es en muslo, en pierna, pero en este tipo de trastorno tiende a ser mucho más en el muslo, en el 70% de los pacientes, y hay un 30% que lo padece a nivel de pierna, ¿verdad? Entonces, son ciertas características desde esa historia familiar, desde que hay que preguntar cuándo empezó con el trastorno, porque por lo general se asocia a la parte hormonal, ¿verdad? Cuando empezaron con la menstruación, cuando más bien se les va la menstruación, cuando empezaron con algún embarazo, cuando les indicaron terapias hormonales como pastillas anticonceptivas. Entonces, uno se pone a ver el paciente, genera mucho dolor, estos moretes que son fáciles, pero con esas características de que hay no concuerda el estado de las piernas con el tronco de la paciente. Son pacientes que son delgadas arriba y obesas abajo. Entonces, esas son cosas que nos llevan a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Además de que hay que descartar otras causas, ¿verdad? Uno le hace estudios y ve que los riñones están funcionando bien, ve que el hígado está funcionando bien, que no hay ningún trastorno inflamatorio. Les hace un ultrasonido y pues lo que encuentra en la parte venosa no justifica una inflamación como esta. A veces es necesario hacer una resonancia o algún TAC porque esto nos dice a dónde se está acumulando el líquido. Cuando hay trastornos como el linfedema, el líquido está en la piel. Cuando es un trastorno de estos está un poquito más profundo, ¿verdad? Entonces, hay muchos estudios que le hacen a uno como que llegar a este diagnóstico, pero esas características de que sea una persona que no concuerda su tronco con sus piernas, de que se moretea muy fácil y que tenga dolor, esas son como que las tres cosas que le dicen a uno. Ok. Estamos aquí. Ahí vamos. Ese es el camino. Vea qué interesante lo que, a propósito de esto que está diciendo usted del cambio de coloración, pregunta Sigrid Artavia en Facebook. Dice, yo sufro de sobrepeso. Las piernas sí se me inflaman, pero no todos los días. Lo que he notado es que tengo manchas oscuras alrededor de los tobillos. Sí, esto es un signo de cuidado y esto me habla más de un trastorno venoso. El trastorno venoso no es todos los días y va a depender mucho de la actividad. Si es una persona que, por ejemplo, el clima nos afecta mucho. Si es un día que está muy caliente, eso nos va a producir mucho más inflamación, que es algo fisiológico. Uno nota que cuando uno va a la playa y está mucho rato estático y está muy caliente, a veces siente los pies como más congestivos al final del día. Luego, la actividad física. Hay días donde nos movilizamos más, hay días donde nos toca estar más de pie. Entonces, la falta de actividad física, si estoy todo el día sentado ahora con el teletrabajo, si estoy todo el día de pie, todo eso va a producir mucha congestión. Lo que no me gusta es de que me habla de que hay cambios de coloración a nivel de los tobillos. Y eso ya me habla de que hay un trastorno crónico que si no empiezo a tener cuidado, estos cambios pueden cronificarse y ya no va a ser solamente el cambio de coloración, sino que yo empiezo a tocar, por ejemplo, en la pierna y siento que la piel tiene una consistencia que es suave, es normal, y conforme voy bajando a la zona donde tenemos estos cambios de coloración, esto va a ir endureciendo y al endurecerse
se vuelve como un cartón, entonces la circulación deja de ser la misma y ya lleva a trastornos como úlceras, ¿verdad? Entonces, si es una persona que yo le recomendaría como que valorarse, que empiece a tomar las medidas que son recomendaciones para evitarse trastornos a futuro, ¿verdad? Entonces, sí, esos cambios de coloración a nivel del tobillo es algo que le dice a uno que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Doctor, vea, doña María Auxiliadora Rojas nos escribe un texto bastante larguito. Voy a tratar de resumirlo, doña María Auxiliadora, para darle chance a otras personas, pero creo que plantea algo que es importante que lo toquemos. Dice ella, mi mamá tiene 70 años, hace como 6 tiene hinchada una pierna de la rodilla para abajo hasta el empeine. Hace reposo durante el día, la pone en alto, pero eso no mejora la condición. No tiene sobrepeso la señora. La llevamos a un homeópata y por medio del tacto le encontró unos trombos de 3 centímetros, le puso un diurético, la pierna mejoró de un día para otro, pero al día siguiente la llevamos donde un vascular y no le encontró ningún trombo, pero la pierna sigue hinchada y le duele mucho. Actualmente ella se encuentra con infección en los riñones y ella pregunta si puede ser un asunto de riñones o habrá que ponerle más atención con el vascular. Yo le pondría más atención con el vascular. ¿Por qué? Porque cuando es un problema de riñones es muy raro que afecte solo una extremidad. O sea, como que seleccione solo una pierna va a ser raro. Generalmente es en las dos. Cuando uno tiene un trastorno que es ya sea riñones, corazón, hígado o un proceso inflamatorio, va a afectar las dos extremidades. Es muy raro que afecte solo una. Lo que habría que ver es si ha tenido infecciones y hay que revisar muy bien entre los dedos de los pies, las uñas de los pies, porque a veces se generan hongos en esas zonas que favorecen mucho a infecciones. Habría que ver si esta persona ha tenido infecciones a repetición, a veces es lo que se llama como erisipela, a veces es lo que se llama como celulitis, ¿verdad? Porque esos trastornos son infecciosos y resulta que estos vasos linfáticos no solamente se encargan de devolver el líquido a lo que es el sistema circulatorio, sino que también tienen una función inmunológica. Entonces, es parte del sistema de defensa del organismo. Con cada infección que tengamos en estas zonas, va a irme tapando más vasos linfáticos y queda con una pierna hinchada. Entonces, normalmente lo que uno hace es valorar con un ultrasonido, ver si realmente hay coágulos, porque con el ultrasonido podemos ver específicamente las venas y tienen ciertas características cuando uno hace el ultrasonido que le dicen aquí hay un coagulito, aquí no hay un coagulito. Y hay otro dato que ella menciona que es que involucra el pie, ¿verdad? Y que cede poco durante la noche. Esto me hace pensar a mí más de un trastorno linfático que un trastorno venoso. Ok, para que le pongan atención. María Fallas quiere que usted le explique en qué radica la enfermedad venosa con factores genéticos y cuál sería la prevención o la mejor forma de prevenir. Yo creo que si tenemos factores genéticos, y yo sé que en mi familia hay gente que tiene varices, gente que ha tenido úlceras, que ha tenido este tipo de trastornos, voy a tener una alta probabilidad. O sea, aún así, si mi padre y mi madre, los dos, tenían problemas venosos, hay un 6% de que yo no los llegue a tener. Es una probabilidad baja, pero existe. Es muy alta si yo ya sé que tengo antecedentes familiares. Entonces, lo que hay que tener en consideración es de que la enfermedad venosa específicamente tiene múltiples factores que hacen que ésta se presente. Tenemos factores genéticos como tenemos factores de género, porque las hormonas también tienen algún componente en lo que es la insuficiencia venosa, de actividad física, de edad, porque con la edad se va perdiendo algún grado de masa muscular y esto hace que la bomba muscular no funcione igual. Entonces, hay factores que yo voy a poder modificar y hay otros que no voy a poder modificar. Entonces, si yo sé que la edad no la puedo modificar porque eso va a seguir avanzando cada segundo, si yo sé que la herencia no la puedo modificar, si yo sé que tengo que una mujer que es de sexo femenino no puede modificar ese tipo de cosas, entonces esos factores yo sé que los tengo que dejar ahí, o sea, no puedo hacer mucho. Pero sí puedo hacer algo con la actividad física, sí puedo hacer algo con el uso de medias elásticas, sí puedo hacer algo con lo que es el peso, ¿verdad? Entonces hay factores que podemos modificar y otros que no. Entonces la idea es concentrarse en los que sí puedo modificar para evitar llegar a tener este tipo de problema. Nuria Sánchez, a mi hermana le diagnosticaron linfedema, pero todo el tiempo le da como una especie de calambre a un lado del muslo. Ella dice que es por la ingle. Dice que es terrible, que a veces se despierta en la madrugada con eso, no puede caminar del dolor. Y Nuria pregunta si habrá algo que se pueda hacer para quitarle ese dolor.
Habría que hacer una buena evaluación para ver si además del linfedema tiene algún trastorno venoso, porque normalmente el que genera más problemas a nivel circulatorio de calambres y esas cosas es la insuficiencia venosa. Entonces, a veces se pueden asociar. Puedo tener una persona que tenga problemas de vasos linfáticos, pero además tenga problemas venosos y eso se asocia a calambres, ¿verdad? La causa más frecuente de calambres no es a nivel de tuberías, que es la circulación, sino es a nivel de cables eléctricos, que son los nervios. Y a veces tenemos trastornos de la columna que pueden presentar esto, ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene que hacer es evaluar muy bien al paciente, ver si hay algún hallazgo que le haga sospechar a uno de que este dolor realmente es generado por la parte circulatoria o si se genera por algún otro tipo de problema. Hay ciertas características como la actividad física, si le molesta o no a la persona. Si es un problema que más bien se soluciona con la actividad física, uno ya piensa de trastornos articulares. O sea, como que hay que ir viendo la historia clínica para ver cómo se le favorece, ¿verdad? Pero sí, esos calambres pueden ser tanto por motivos neurológicos como por motivos circulatorios. Doctor, en términos generales, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de no tratar una condición de este tipo a tiempo o no oportunamente? Sí, todo esto lo que lleva es a empeoramiento de los síntomas, aumenta el dolor, ¿verdad? Puede llevar a cambios a nivel de la piel, puede llevar a ulceraciones, ¿verdad? Pero sí resultan ser trastornos pero muy frustrantes para las personas que los padecen, porque, o sea, por ejemplo, el lipedema es algo que es poco lo que se puede hacer. O sea, desde el punto de vista del paciente, si no se hace un buen diagnóstico, se frustran mucho, ¿verdad? Entonces, si ya yo tengo un diagnóstico de estos, lo que tengo que hacer es ir a tratar la causa. Hay terapias que se pueden realizar, hay vendajes que se pueden utilizar, hay medias de compresión, hay medicamentos que se pueden utilizar y hay ciertos procedimientos que se pueden utilizar para solucionar el problema según sea la causa, ¿verdad? Pero lo más importante es sospechar, llegar a un buen diagnóstico y pues concentrar el manejo de ese paciente en este tipo de trastorno. ¿Qué tipo de medicamentos se utilizan en estos casos? Normalmente lo que se usan son medicamentos que se llaman flebotónicos, ¿verdad? Que esto lo que hace es darnos tono a nivel de la vena y del vaso linfático para que la circulación se dé como que mucho más sencilla. Hay otros que son antiinflamatorios, van a depender mucho de lo que es el trastorno del que estemos hablando. En los pacientes con lipedema, inclusive a veces se les pide que hagan una dieta que es antiinflamatoria y esto es evitar todo lo que puede generar un proceso inflamatorio. Ya mencionamos el gluten, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que se les recomienda en la dieta para evitar que vaya a haber un efecto inflamatorio. Hay pacientes que no se les recomienda evitar el huevo. Hay otro que todo lo que son azúcares refinados, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas se les pide eliminarlo. A algunos se les pide que dejen las fresas, que dejen las nueces, ¿verdad? Que tienen el maní, por ejemplo, que todas esas cosas pueden generar alergia. Entonces, a veces se les pide que bajen la dieta, ese tipo de consumo, para ver qué efecto tiene y a veces les ayuda mucho en este tipo de trastorno, ¿verdad? Entonces, desde medicamentos hasta dieta, hasta la actividad física, todo eso nos va a ayudar un poco. ¿Los diuréticos se recomiendan? El diurético ayuda en un principio. Lo que pasa es de que el diurético, por lo general, lo que bota es lo que está adentro del vaso. O sea, yo tengo una cantidad de sangre que está circulando dentro de lo que son las arterias y las venas, y cuando uso un diurético, por lo general, lo que va a eliminar es lo que está dentro de la arteria y la vena. En un principio nos jala porque este líquido no se acumula dentro de las venas, es en los tejidos, ¿verdad? O sea, tengo una tubería que eso manda la circulación a los tejidos la utilizan y luego vuelve a entrar a la tubería. Donde se me acumula es en los tejidos. Entonces, el diurético lo que me va a botar es lo que está dentro de la vena y a veces en un principio nos ayuda un poquito, pero ya luego, después de 2 semanas, uno ve que el efecto del diurético es muy poco porque no está, o sea, ya el líquido que se está acumulando no está en el sitio donde hace efecto el diurético. Gloria Alejo nos escribe y nos dice que ella hace actividad física constantemente, pero que siempre anda un poco hinchado los pies. Siempre corriendo, dice, me duele mucho la pierna derecha, como que me quema. Y ella pregunta si podría ser que está reteniendo líquido. Es una de las causas. Normalmente cuando se retiene líquido y uno estripa con el dedo en esa zona, queda una fobia, queda un hueco, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay retención de líquido. Es una señal de que está reteniendo líquido. Eso es una señal líquido, de que hay alguna retención de líquido.
Luego también hay que ver si el dolor, porque hay gente que ya, si realmente hace mucho ejercicio, a veces se sobrecargan y hay lesiones a nivel de un tendón o de una articulación, y todo esto puede producir una inflamación, ¿verdad? Me llama la atención porque ella pareciera que es solo en una pierna, ¿verdad? Entonces también hay que descartar que haya algún trastorno ahí musculoesquelético que esté favoreciendo a que se presente esto. Hay que ver las venas también, a ver si están funcionando bien, porque lógicamente con la actividad física uno la recomienda, pero cuando se hace mucho ejercicio, el aporte de sangre a la pierna va a aumentar y si el retorno está malo, se va a acumular. ¿Y qué tipo de ejercicio es mejor? La piscina, ese es el que se recomienda en la mayoría de estos pacientes, porque hacer ejercicio en una piscina es como si hiciéramos ejercicio con una media compresión elástica en una presión muy elevada. Se calcula que es de unos 80 milímetros de mercurio. Y por ejemplo, uno empieza a utilizar medias desde los 8 hasta los 15 milímetros de mercurio. Entonces ya hacer en piscina es como que si estuviera haciendo con una presión muy fuerte en la pierna, entonces les ayuda. Ahora, cuando usted habla de hacer ejercicio dentro de una piscina, no necesariamente es hacer natación, No. Sino de estar dentro de la piscina y hacer movimientos, digamos. Sí, ahorita afortunadamente hay hasta caminadoras que se pueden utilizar dentro de una piscina, hay bicicletas que se pueden hacer y ya ahorita es muy común encontrar lugares donde hagan este tipo de terapias. O sea, no es tan difícil, ¿verdad?, encontrarlos. Claro. ¿Verdad? No tiene que ser precisamente la natación. Bueno, tenemos una consulta de una televidente de 66 años, creo, me parece, de Limón, para usted, doctor. Buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Janet Pérez, vivo en Cariari. Una pregunta para el doctor. Es que tengo varios días con dolor en la corva de la pierna. Siento que me jala algo ahí como si fuera a reventar y me duele. Precisamente el sábado se me hinchó la rodilla y me molesta para caminar. Ayer ya tenía toda la pierna hinchada. ¿Qué puede ser? Tengo 66 porque el doctor años. no pudo escuchar. Yo le puedo decir que ella lo que nos muestra es la pierna, pero que tiene mucho dolor. Vamos a ponerlo de nuevo. Buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Janet Pérez, vivo en Cariari. Una pregunta para el doctor. Es que tengo varios días con dolor en la corva de la pierna. Siento que me jala algo ahí como si fuera a reventar y me duele. Precisamente el sábado se me hinchó la rodilla y me molesta para caminar. Ayer ya tenía toda la pierna hinchada. ¿Qué puede ser? Tengo 66 años y peso 90. Sí tengo sobrepeso. No me cambia de coloración, esto siempre me queda el mismo color. Pero si me cuesta, ahorita voy ando con dolor. Bueno, muchas gracias a ella. Sí le captó, ¿verdad? Sí. Está evidentemente hinchada esa pierna. Se ve ¿verdad? bastante hinchada y en la zona de la rodilla se ve que está inflamado. Sí. Ahí lo que habría que ver es si tenemos algún trastorno, ¿verdad? Que pueda haber algún desgaste, alguna lesión a nivel de la rodilla, que ya eso no es un trastorno circulatorio, sino que es un trastorno en la articulación. Entre los dos huesos hay muchas estructuras, hay ligamentos y pareciera, por lo que ella describe, que eso es lo que le está afectando. Entonces yo sí le diría que mejor consultara como para ver si esa rodilla se encuentra bien, ¿verdad? Porque a veces hay que sacarle un poco de líquido para ver de que disminuya esa inflamación. Pero sí es algo que yo, por lo que ella menciona en el video, me parece que es algo que está más localizado en la articulación de la rodilla y no en un problema circulatorio. Ok. Doctor, siempre que hablamos de las alternativas, y usted nos menciona el uso de piernas elásticas, de medias elásticas, yo le pregunto, o siempre le pido que nos recuerde cómo es que se usan correctamente, porque me parece que una cosa es que el recurso exista y otra cosa es que lo utilicemos adecuadamente. ¿Cómo debemos usar las medias? La media elástica, porque si hay pacientes que llegan y me dicen que las utilizan en la noche porque les incomoda mucho durante el día, en la noche no son tan efectivas. ¿Por qué? Porque el efecto que genera la fuerza de gravedad cuando yo tengo las piernas en posición horizontal en la noche no va a ser mucho. O sea, el efecto yo lo necesito cuando tengo la pierna hacia abajo. Entonces, la forma correcta es ponérmelas apenas me levanto
y quitármelas ya al final del día, en la noche, ya cuando me voy a acostar. ¿Verdad? Si yo tengo un trastorno circulatorio, esa es la forma en que debería de utilizarlo. Si soy una persona que no tiene trastornos circulatorios, pero que paso mucho rato sentado o mucho rato de pie, debería de usarlos, pero ya no es tan estricto así como que aguantar todo el día, sino que ya yo sé que al final del día, qué sé yo, alguien que tiene un trabajo muy de escritorio, o un estilista que pasa mucho tiempo de pie, o un cocinero ¿verdad? Que también les toca estar todo el día de pie, ya al final del día uno se las puede quitar ya cuando está movilizándose un poquito más o puedo descansar. Pero si ya yo tengo un trastorno circulatorio, sí debería colocármelas en la mañana y quitármelas en la noche, ya cuando he pasado de toda la actividad del día. O sea, cuando ya me voy a poner las piernas en una posición horizontal donde yo sé que el efecto de gravedad no se presenta, entonces el flujo va a ser mucho más sencillo. Hablando de medias, doña Silvia nos escribe y le pregunta si las medias de compresión que llegan hasta la rodilla, en el caso de un linfedema, ayudan. Sí, depende de donde esté ubicado el linfedema, pero si uno se pone a ver la media elástica y cuando uno se la está colocando, uno siente que el problema es a nivel del tobillo. ¿Por qué? Porque ahí es donde, en el pie y en el tobillo es donde tiene mayor presión. Esto es como un embudo que tiene mucha presión abajo, ¿verdad? Y conforme va subiendo, va bajando la presión. Entonces ya cuando llega al muslo, la presión que tiene ahí la media elástica es mucho más baja. Y hay gente que le resulta más cómodo utilizarlas a la rodilla, hay otra gente que las utiliza hasta el muslo, hay otra gente que prefiere utilizar las que son tipo panty, que ya llegan hasta lo que es el abdomen. Entonces, hay pacientes donde es más preferencia, porque también cuando hay una pierna que es gruesa y la utilizan a la rodilla, tiende a enrollarse un poco y bajarse o les deja muy marcado en la rodilla. Entonces, si la inflamación es simplemente a nivel de lo que es la pierna, usándola hasta la rodilla está bien, pero si ya me llega al muslo, pues tengo que irme mucho más arriba. Ahora, doctor, el tipo de media, la presión que ejerza la media, eso se lo tiene que decir a uno el médico. Sí, porque no todas las personas tienen indicado utilizar media elástica. La mayoría de las personas, yo diría que sí la tienen, o sea, que sí tienen indicación. Pero hay personas que tienen trastornos arteriales que si ya están muy avanzados, si yo le pongo una media elástica, me va a cerrar las arterias y voy a dejar sin circulación arterial, que es la que alimenta el pie en la extremidad. Entonces, esos son los pacientes que no tienen indicación. Entonces, es mejor acudir para ver cuál es la presión que uno recomienda, porque hay presiones bajas, según el trastorno uno va más arriba, ¿verdad? Y pacientes con lipedema, con linfedema, uno utiliza ya presiones muy altas. Entonces, hay que verlo para ver si no hay ninguna contraindicación. Bueno, vamos a terminar con otra pregunta en video que nos mandan. Nos preguntan propiamente por un problema en la planta del pie, según entiendo. Se nos escapa un poquito del tema, pero vamos a atenderla. Buenos días. Yo tengo un problema que se me pone muy amarillo la planta de los pies y tengo venitas. Tengo un problema de taquicardia postular orostática. No sé si eso es por eso y tengo muchos arrotonamientos. Gracias por la consulta. Sí, habría que revisar. En la planta del pie pueden haber muchos trastornos, ¿verdad? O sea, hay desde lo que es el espolón calcáneo que se puede formar. Ahí está una fascitis, que es una inflamación de lo que es la planta del pie, de una capa que se encuentra ahí. Y pues también tenemos trastornos circulatorios. Ella tiene venitas alrededor del tobillo, que ahí lo que uno recomendaría es valorar la vena principal, porque a veces cuando la vena del sistema superficial principal está funcionando mal, todo eso acumula, hacen que las venitas se sobresalgan, se resalten mucho en esa zona. Entonces, yo creo que habría que como que evaluarla para ver si son varios trastornos los que tiene, pero ese cambio de color a nivel de la planta y esa molestia no es algo que normalmente un paciente que tiene trastornos venosos refiera, ¿verdad? Lo que pasa es de que en medicina a veces las cosas no son matemáticas. Hay pacientes que llegan con alguna sintomatología que uno no puede aducir que sea la vena, pero cuando le hace el tratamiento mejora, ¿verdad? Pero normalmente eso que está describiendo ella no es lo que describe un paciente con trastornos venosos. Entonces, habría que tratar las venas, pero también habría que ver si hay algo más por ahí que le esté ocasionando el problema a nivel de la planta del pie. Ok. Si una persona logra bajar de peso o reducir su nivel de grasa, ¿el problema mejora? Mucho. ¿Inmediatamente? Sí, claro, porque le estamos quitando esa presión al sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces, tiende a mejorar mucho la sintomatología, a mejorar la inflamación y a la compresión que se está haciendo sobre el sistema circulatorio. Entonces, sí es algo recomendado, ¿verdad? O sea, hay que trabajar en el peso para mejorar esta condición. Muy bien. Muchísimas gracias. Él es Marcial Fallas.
Don Marcial es médico vascular periférico y voy a darle sus contactos. Hay un número que es el 2248-2022 y también tiene disponible para usted un WhatsApp que es el 8650-7474. Ambos números están apareciendo allí en pantalla. Se los voy a repetir. El número 2248-2022 y el WhatsApp 8650-7474. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Tenga una gracias. linda semana. Igualmente. Pura vida. Y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en este segmento.